Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en la fe. Me encuentro en la zona de confort, en otro lugar que también me encanta. Así que me gustan que los vídeos sean claros, reales. Quiero hablar acerca de verdades sobre dos puntos muy importantes que a veces la gente ignora y que también los falsos maestros y falsos profetas a través de estas cosas están trastornando a millones de cristianos en el mundo entero. El primer punto, quiero hablar acerca de las oraciones públicas. También en el segundo punto quiero hablar de mensajes motivacionales. La verdad hay que hablar de eso porque molesta bastante. Siempre digo que hay que entrar directamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo en el libro de los Evangelios. Cristo en ningún lugar le vemos hacer ninguna de estas cosas. Motivación personal ni orar en público. Voy a empezar con el primer punto. Oraciones públicas. La Biblia dice claramente que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Desde ahí nosotros tenemos que entender que si nuestro Señor Jesucristo es el guía de nuestras vidas, todo lo que Él hizo es lo que también nosotros tenemos que hacer. No hay ningún lugar en los libros de los Evangelios donde vemos al Señor orar por la gente públicamente. Hay que decir la verdad. Porque nosotros no podemos venir hoy e inventar nuevas doctrinas. Por eso hay que alertar a los hermanos y hermanas en la fe que quizás están haciendo estas cosas y no entienden. Porque otros les están arrastrando en estos errores. Quizás alguien lo ignore, pero no es algo que agrada al Señor. Si Dios quiere que nosotros no oremos de esta manera, tenemos que dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseñó el camino. Él es la verdad y la vida. Entonces, si Cristo no hizo algo así, entonces nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Los apóstoles tampoco. Por leer la carta de los apóstoles, nadie oró jamás públicamente por alguien. ¿Qué se ha de hacer en las oraciones? Por ejemplo, nosotros vamos predicando el Evangelio por todas partes. Si nos encontramos con alguien en plena calle y dice que se ore por él, no se debería orar en este lugar. A menos esta persona se le debería decir que si tiene algún lugar donde se puede ir ahí y orar por él. En un lugar cerrado. Esto se puede hacer. Pero ahora también se puede decir a esta persona que se va a orar por él. Pero orar públicamente, esto no es bíblico. O sea que la oración de los cristianos debe ser en lugares cerrados, donde solamente se encuentran ellos mismos. Sea en la casa, en un lugar aparte donde la gente está, pero en un lugar cerrado, donde no hay personas alrededor. Ahí es donde los cristianos deben orar. O sea que nadie debe ver a los creyentes como oran. No es obligatorio orar por alguien porque esté en una mala condición. No, la Biblia no enseña esto. Si una persona está enferma y la ves en la calle, no puedes orar ahí en la calle por ella. Hay que obedecer a Dios. Lo que se debería hacer es, si esta persona que está orando por esta persona, tiene que declarar, no orar. Porque ahí ya no se ora. Ahí es declarar en el nombre de Jesús. Que esta persona reciba sanidad. Porque declarar o decretar no es oración. Esto es autoridad de parte de Dios. Pero orar ya es
súplica en el Espíritu, pidiendo a Dios algo, un deseo, en la vida de alguien o en la vida personal. Entonces, estas cosas no se hacen públicas, sino en privado, en lugares cerrados. Sea como la gente tiene en congregaciones o la gente tiene en lugares en casa. O sea, en espacios cerrados. Ahí es donde se debe orar. Pero públicamente no es bíblico. Porque el Señor no lo hizo nunca. Podemos ver como el Señor siempre iba al monte a orar. Llevaba a los discípulos algunos. Luego les dejaba un lugar para que ellos oren. Y él iba al monte arriba solo a orar. Todas las noches. No lo hacía públicamente. Es algo que se hace privada, o sea, de forma privada con Dios, porque tú hablas con el Señor. Entonces, ahí es donde tienes que orar, exponiendo a Dios todo lo que tienes, todo el deseo que tienes en el corazón. Ahí es donde hablas con el Señor. Pero hacerlo como se ve en las calles, alguien encuentra a alguien y está orando por esta persona, no. No hay que mostrar nada a nadie. Tenemos que obedecer al Señor. Nadie te va a venir a obligar que ores por él. La oración no va a hacer nada. La oración pública no hace nada. Si hay que decirlo a la gente, nada vas a ver con una oración pública. No va a ocurrir nada. ¿Por qué? Porque es algo antibíblico. No debes orar públicamente con las personas. Si una persona te puede invitar a su casa, que quiere que ores por él, mejor ve allá. Si es la voluntad de Dios, pues ve. Ahora también puede decir a esta persona que iré a orar por ti. Esto es lo que se debe hacer. O sea, los cristianos tienen que orar en lugares cerrados. Así hacían los apóstoles en tiempos donde estaban unidos. Y si uno estaba solo, también oraba solo en un lugar cerrado. Porque habla con Dios, no con las personas. No tiene nada que mostrar a las personas. Hay que orar con Dios en privado. O sea, tenemos que obedecer al Señor, no hacer sacrificios. Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. Si Cristo nuestro Señor nos dio este mandamiento, que no seamos como los fariseos, los hipócritas, tenemos que obedecer al Señor. Hay que orar en privado, siempre. Por eso nunca me van a ver hacer una oración aquí antes de predicar. Yo hago las oraciones antes de venir a hacer los vídeos. O sea, ya he tenido de orar en un lugar privado que nadie me ve. Cuando vengo a hacer una grabación de predicaciones, la oración ya está. Es que esto es lo que yo veo. Y veo a la gente que orar siempre en vídeos de grabaciones. Son cosas que no agradan a Dios. Se decreta públicamente como hacía nuestro Señor Jesucristo. Si encontraba a alguien con un demonio, te ordeno que salgas en este cuerpo. Si alguien estaba enfermo, no tenía ojos, estaba ciego, en lo que fuere, el Señor decretaba y esta persona recibía sanidad. Esto es lo que ocurría. Ahí no es oración, esto es autoridad. Pero ahora se habla de orar. Esto ya es suplicar al Señor en el Espíritu. Esto es algo totalmente aparte. Y nosotros tenemos que entenderlo. No hay que estar orando públicamente. No seamos como estos falsos maestros y falsos profetas que traen doctrinas. Si alguien no entendía estas cosas, es tiempo de entenderlas. Porque estas cosas molestan al Señor. No podemos ir en contra de la palabra de Dios. No importa que esto no parezca nada, pero es algo delante de Dios porque desobedecemos su palabra. Entonces hay que guardar la palabra de Dios. Cuando quieras orar por familiar, lo que fuere, hágalo en un lugar privado. Sea en medio de los hermanos, como se hacía en las congregaciones o en otros lugares, pero privadamente donde no hay nadie, que nadie pase ahí. Ahí es donde se ora, encomendando todo al Señor. No tenemos que hacer nada públicamente. Esto no le sirve a Dios, porque es una relación personal entre el Señor y nosotros.
No tenemos que hacerlo en medio de las personas. Hay que orar en privado para que Dios reciba la gloria. Entonces, en el otro punto, mensajes motivacionales, que también es un problema muy en serio. Y también estudié de falsos maestros y falsos profetas. Porque tampoco nuestro Señor Jesucristo dio estos mensajes, jamás, ni los apóstoles. Por ejemplo, vemos mensajes que alguien viene y empieza a decretar: digo que hoy vas a recibir una bendición de parte de Dios. De aquí a 3 días Dios va a hacer algo en tu vida. Estos mensajes no vienen del Señor. O sea, hay que apartarse de estas personas. Si alguien ya ha entrado a hacer mensajes como estos y no tienen conocimiento, es mejor que se aparte y se arrepienta. Pero los que ya tienen estos mensajes constantes, que es lo que transmiten todo el tiempo, son falsos maestros y falsos profetas. Digo verdad en Cristo, no miento. No puedes venir todo el tiempo hablando bien, porque hablar bien no es verdad. Yo declaro que a partir de mañana te va a venir una gran bendición de parte de Dios. Estos mensajes no vienen del Señor. Ni Cristo ni los apóstoles daban estos mensajes. Lo único que el Señor dijo a la gente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán de añadidura. Esto es lo que el Señor dijo. Nunca Jesús motivó a alguien con un mensaje: que si de aquí a un tiempo te va a venir una bendición en tu vida, que si vas a ser próspero, yo decreto en el nombre de Jesús. No. Son gente que buscan fama en las redes sociales. Estos sensibles que no tienen el Espíritu de Dios. Os muestro un mejor camino. El mensaje que se debe dar a los creyentes es mensaje de vida eterna. Si alguien está en un problema y no tiene conocimiento, este es el mensaje que tienes que dar a esta persona. ¿Para qué? Para que se aparte de los lazos de la muerte. Estos son mensajes de vida eterna, porque hay mucha gente que quizás están en problemas y son cosas que quieren escuchar. Entonces, cuando tú traes un mensaje así, es un mensaje que le va a ayudar bastante. O sea, enseñar a la gente las trampas del enemigo, porque luchamos contra principados y potestades. Fuerzas malignas de las regiones celestes son las que luchamos contra ellas. Pero tráeme un mensaje de que voy a ser bendecido o próspero. Esto no me sirve, porque esto no me salvará de la condenación si estoy viviendo en el pecado. Por favor, amados hermanos y hermanas en la fe, apartaos de estas personas, porque son gente avara. Son ávaros que buscan solamente la plata. Y traen estos mensajes para llevar más a la gente a la perdición. Porque esto es derribar a las personas. Que una persona está buscando al Señor en verdad en espíritu, luego le traen estos mensajes motivacionales. Porque son mensajes carnales, no vienen del espíritu. Que si vas a ser rico, que si vas a hacer no sé qué. Estos mensajes no hay que aceptarlos. El Señor ha prometido bendecirte. Y creo que ya ha hablado contigo muchas veces. Y lo hará. Tienes que tener fe. No permitas que alguien venga mal con mensajes así motivacionales siempre en tu vida. Esto no es de Dios. No está prohibido decir a un hermano cuando nos saludamos por la red social o en cualquier lugar: hermano, bendiciones, hermanas, bendiciones. Esto es normal entre los creyentes. Pero no es un mensaje entero, de donde alguien va a traer una predicación. Yo declaro que hoy vas a ser rico, de aquí a una semana o un mes el Señor va a hacer algo en tu vida. No. No hay que aceptar estos mensajes. No vienen del Señor. Son engañadores. Gente que busca plata y fama en las redes sociales. El Señor nos enseñó un mejor camino. Busquemos el rostro de Dios para que nos ayude, que purifique nuestras almas. Esto es lo que urge, porque todo el mundo debe ser purificado para entrar en el reino de Dios. Enseñar a la gente cosas que no agradan al Señor en nuestras vidas, para que nos apartemos. Estos son mensajes de vida eterna, ayudando a los demás. Cuando ves a alguien derribado,
vienes con un mensaje que le ayuda. Si algo está marchando mal en su vida y se lo explicas con amor y mansedumbre, amado hermano, creo que esto es lo que tienes que hacer. Si has pecado contra Dios, habla con el Señor, arrepiéntate, haz fruto digno de arrepentimiento. El Señor es bueno y misericordioso y te perdonará. Estos son los mensajes que hay que hablar a los hermanos y hermanas en la fe. No venir con bendiciones y prosperidades. Todo eso de falsos maestros y falsos profetas son los que trastornan el cristianismo como está. No importa que se ha sacado la verdad al oído de las personas. Son los tiempos que vivimos, pero no quiere decir que no queda gente que buscan al Señor en verdad, en espíritu. Entonces hay que seguir perseverando. Hay que combatir en la fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros traemos nuestro mensaje, entonces los falsos maestros y falsos profetas empiezan a decir que ya les juzgamos. Entonces cuando tú quieres reprobar a alguien, ya le mezclan todo que ya estás juzgando a las personas. Porque son las excusas que tienen. Ellos vienen con mentiras, entonces cuando tú les repruebas, ahora dicen que les estás juzgando. Pero en fin, esto es lo que hay. Hay que tener discernimiento de espíritus. Hacer que el Señor nos haga entender cosas. Cosas que nos ayudarán en todo momento en el Señor. Que nos llevará, nos allanará el camino. Donde queremos llegar. Porque si no vivimos con estos mensajes los unos a los otros, edificándonos, nada podremos hacer en el Señor. Ya se trata de ayudar. Que veas a alguien caído, hay que ayudar a esta persona. Aunque alguien ya tenga un pie fuera del Señor, hay que buscar la manera de exhortar a esta persona para que vuelva. Que no se vaya, quizás dependa de ti. No dejes que esta alma se escape o el diablo la lleve. Busque la manera con tu propia vida enseñar a esta persona que Dios es bueno. El Señor es misericordioso. Su plan es que las almas se salven y no que se pierdan. Entonces busca la manera, viviendo una vida irreprensible delante de esta persona para que Él glorifique al Señor y que se aparte. Porque hay mucha gente que se han apartado de Dios. ¿Por qué? Porque quizás no han tenido gente que le han podido instruir. Y todo eso por frustración, quizás por falta de conocimiento. Pero para que esto no surja, tú que aún estás bien, busca la manera de hablar a esta persona mostrándole con tu propia vida que ya eres maduro en la fe, a fin de que Dios tenga misericordia de esta persona y pueda ayudarla y sacarla de este mal estado que está. Estos son los mensajes que debemos transmitir a los demás, no de prosperidad y de bendiciones. Todas estas cosas sobran. Tú ya tienes un trabajo, no sé cuántas veces te van a hablar de bendiciones, que si vas a ser próspero, que si no sé qué lo otro. Hace falta dar gracias a Dios solamente por vivir, por respirar. Todos los días hay que dar gracias a Dios. ¿Sabemos cuánta gente que no tienen trabajos en el mundo, pero que son cristianas estas personas? Pero dan gracias a Dios y buscan el rostro de Dios todos los días. Porque saben que estar con Dios es mucho más mejor que tener toda la plata del mundo. Hay gente que vive así y vive por la gracia de Dios. Dios provee en algún momento y comen, beben agua y duermen. Y dan gracias a Dios por ello. Pero todos los días quieren que te hablan de bendición. ¿Hasta cuándo vas a querer bendiciones en tu vida? Y al final cuando tienes estas cosas te van a apartar del Señor. Demos gracias a Dios en todo. Lo poco que tenemos, dé gracias a Dios, porque hay alguien que necesita y no tiene. Hay alguien hoy que no sabe, no ha comido desde la mañana y no sabe si va a comer hasta el día de mañana. Pero tienes bienes y quieres más. Y no entiendes que el diablo está detrás de estas cosas. Porque el diablo te está viendo. Y cuanto más pides, Él va a traer y así poco a poco te va sacando en la presencia de Dios hasta que tú caigas. O sea, les quiero decir que dejen de escuchar estos mensajes motivacionales porque no son espirituales, son mensajes carnales. Son personas que se están apartando del Señor y así apartan a otras personas del Señor. Buscar las cosas de arriba, buscar el rostro de Dios. Porque muy pronto
ocurrirán muchas cosas en la vida. Nadie sabe cuándo el Señor volverá. Entonces Dios quiere que nos preparemos, que seamos perseverantes todo el tiempo, esperando su venida. No importa la tribulación que ocurra en la vida, solo hay que perseverar. Porque el que ha dicho, el que ha prometido volverá. Y quiere que cuando venga nos encuentre perseverando así, nos llevará de una vez para gozar de la vida eterna. Dios les guarde.